Así que bienvenidos, bienvenidas en esta noche a todos aquellos y aquellas que se unen a la transmisión del estudio de la palabra, que estamos estudiando la sencillez desde la perspectiva de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en esta hora y damos gracias a Dios por su bendición. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos has dado de estar juntos y juntas en la noche de hoy. Gracias, Padre amado, por este espacio que tú nos concedes, Señor, para el estudio de tu palabra, para acercarnos de manera extraordinaria a tu palabra. Reconocemos, Señor, que tu presencia está en este lugar. Reconocemos, Señor, que tu presencia está en el hogar de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Reconocemos, Señor, que tú eres el Dios de la vida, que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios maravilloso y que has de manifestar tu poder, Señor, en medio de cada una de nuestras vidas. Te agradecemos este espacio, te agradecemos tu amor y te agradecemos por la palabra que ya de antemano has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos y con mis hermanas. Que esta palabra, Señor, sea enviada para bendición de tus hijos y de tus hijas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno, mis amados hermanos y hermanas, que podemos estar juntos y juntas en esta noche. Les advierto, ¿verdad?, una vez más, que si vuelve a haber otro bajón de luz o si se va el sistema de energía eléctrica, usted manténgase ahí, que yo voy a buscar la manera, como la otra semana anterior, de poder compartir con ustedes la palabra, aunque sea con una lámpara. Nos vamos a alumbrar y vamos a compartir esta palabra que es lámpara a nuestros pies y que es lumbrera a nuestro camino. En esta noche vamos a estar estudiando de las enseñanzas de Jesús en Lucas 15. Lucas 15. El capítulo 15 completo. A lo mejor no lo podemos estudiar todo en esta noche, pero sí podemos estudiarlo en una segunda tanda, ¿verdad? En una segunda parte. Así que en esta noche vamos a leer primeramente Lucas 15 del 1 hasta el 10. Si el tiempo así nos permite, continuamos luego con los versos del 11 al 32, que son tres parábolas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo para dar una gran lección, una gran enseñanza a la vida de los fariseos y de los escribas, pero a la vida de todos aquellos y aquellas que siguiéramos su palabra. Leemos en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en Lucas 15 del 1 al 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Continuamos en el verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no se enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y vamos a continuar la lectura hasta el 32, porque si nos da tiempo continuamos la segunda parte. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y he aquí yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y le dijo al hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo al padre le dijo: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar el becerro gordo, él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esta es palabra de Dios para su pueblo en esta noche. Estamos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 15 completo, que comprende 3 parábolas maravillosas, 3 parábolas de todos y todas bien conocidos, que hasta canciones en el ambiente secular se han escrito de una de ellas, haciendo referencia a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Juan en la ciudad, interpretada por Richie Ray y Bobby Cruz, ¿verdad? Estas 3 parábolas en este capítulo 15 del Evangelio son una profunda y poderosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y estas 3 parábolas vienen en respuesta a un bochinche, a un chisme, a una murmuración que habían iniciado los fariseos y los escribas. Una murmuración en contra de Jesús, porque Jesús mostró su amor, apertura, inclusión de los publicanos en su ministerio público. Las multitudes
acudían a escuchar a Jesús donde quiera que Jesús estaba. Las multitudes gustaban de la enseñanza de Jesús porque tenía una manera peculiar de enseñar, una manera maravillosa de enseñar con amor y con gracia a aquellos que estaban buscando esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entre las multitudes, pues habían pecadores, habían publicanos, había gente del pueblo, había gente que no necesariamente acudía a las sinagogas o al templo a adorar. Entre la gente que estaba en ese lugar había gente porque tenía hambre y sed de la palabra de Dios. Y qué mejor que recibir esa palabra de bendición, esa palabra de vida, esa palabra de amor, esa palabra de misericordia, esa palabra de gracia a través de los labios de quien es el Verbo, quien es la palabra, Cristo Jesús, el Dios que encarna la palabra maravillosa que ha venido a tocar nuestra vida. La gente que estaba entre las multitudes era gente que tenía necesidad, gran necesidad. Y entre las multitudes se arrimaban o se incluían los publicanos. Y los publicanos eran los cobradores de impuestos de aquella época, los impuestos, ¿verdad?, de parte de Roma. Los publicanos eran las personas que el imperio romano había determinado que eran los que iban a estar cobrando esos impuestos para levantar el imperio. Pero estos publicanos tenían algo en particular, que ellos no solamente cobraban el impuesto para el imperio romano, sino que también cobraban una parte adicional para ellos. Y eso es robar, en un español puertorriqueño, ¿verdad? Ellos robaban. Ellos se lucraban de los pobres, se lucraban de las demás personas. Así que esta parte que ellos sustraían ni era legal ni era moral. Así que hay una doble acción, ¿verdad?, de dificultad aquí para entender. Era para su propio beneficio. Y como le dije, este no era un acto legal y tampoco era un acto moral y de misericordia. Y es interesante porque cuando inicia el capítulo 15 de este evangelio según San Lucas, dice en los primeros 2 versos de la siguiente manera: se acercaban a Jesús todos, fíjese, todos los publicanos y pecadores para oírle. La pregunta es ¿por qué? Porque si eran publicanos, era razón suficiente para no poder entrar al templo. Era razón suficiente para no entrar a adorar. Era razón suficiente para ser menospreciados y rechazados por el sistema religioso de la época. Porque los publicanos no cumplían con las normas de pureza, con las normas establecidas por la ley de Moisés. Por lo tanto, el único espacio que tenían para escuchar la voz de Dios, el único espacio que tenían para escuchar la palabra de Dios, era ese espacio entre las multitudes para escuchar la voz de Jesús en medio de sus enseñanzas. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjese que murmurar es levantar un chisme, es, ¿verdad?, hablar de más, hablar a escondidas, la murmuración, la crítica, esa forma tan maliciosa, ¿verdad?, de dirigirse a una persona. Y fíjese cómo es que ellos llaman a Jesús. Al final del verso 2, en la última expresión dice: este tiene nombre, y este es Jesús. Fíjense cómo ellos se expresan: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y esta indisposición de los fariseos y de los escribas venía a Jesús por 2 acciones que están ahí descritas. Cuando usted mira bien, esa expresión dice que Jesús recibe a los publicanos y a los pecadores. Que los recibe.
Y recibir es acoger. Recibir es darle la bienvenida. Recibir es decirle que tiene un espacio dentro de lo que él estaba haciendo. La crítica es directamente a Jesús. A los publicanos y a los pecadores recibe. Y en segundo lugar, con ellos come. Y aquí es donde viene otro evento bastante interesante y contundente, porque recibir a alguien en la mesa de su casa, o que alguien le reciba a usted en la mesa de su casa, es una clara señal de bienvenida, es una clara señal de hospitalidad, es una clara señal de que no hay nada que impida que tú puedas estar en mi intimidad, en lo más íntimo de mi vida, tanto como si voy a tu mesa o como si tú vienes a mi mesa. El menosprecio más grande de los fariseos y de los escribas, ¿verdad? Porque con los pecadores y los publicanos, a ellos los recibe y con ellos come. Eso era un menosprecio. Pero para Jesús era el elogio más grande, poder recibir a los publicanos y a los pecadores. Yo estoy segura que usted, mi amado hermano y mi amada hermana, coincide conmigo con esto que yo voy a decir. Yo le doy gracias a Dios porque Jesús recibe a los pecadores y a las pecadoras. Porque si no fuera así, yo no estaría aquí compartiendo con ustedes esta palabra, contando las maravillas que Dios hace en medio de nuestras vidas. Porque pecadora he sido, pecadora soy, en proceso de restauración, y Jesucristo me recibió. Y Jesucristo vio otra oportunidad en mí. Jesucristo vio algo en mí para poder seguir haciendo esa obra de misericordia en medio de mi vida, como yo estoy segura, bien segura, que también lo hace en medio de tu vida. Y tú también das gracias a Dios porque Cristo te recibió, aún siendo pecador o pecadora. Te ha recibido el Señor para darte esa bendición, esa libertad, ese gozo que solamente Él puede traer en medio de nuestra vida, en medio de nuestros corazones. Este tema, mi amado hermano y hermana, no es nuevo. Esta oposición de los fariseos y de los escribas que estamos hoy observando en el Evangelio de Lucas capítulo 15 no es nueva. Mire, si nosotros vamos a Lucas 5, del 27 al 32, vamos a encontrar esa oposición abierta al ministerio de Jesús. Vamos a encontrar la respuesta de Jesús contundente, que fue un tapaboca, y 10 capítulos después vuelven otra vez, como decimos en el barrio Santana de Arecibo, con el mismo gelengue de que Jesús recibe y come con los pecadores y con los publicanos. Fíjense que allá en Lucas 5, los fariseos y los escribas habían montado una campaña en contra de los discípulos. No lo habían dicho abiertamente en contra de Jesús. La campaña que está montada en Lucas 5 es que ellos están atacando a los discípulos de Jesús porque comen y beben con los publicanos y los pecadores. Pero fíjense, los discípulos de Jesús no podían ir a comer con los publicanos y los pecadores si Jesús no estaba. Obviamente, en el capítulo 5, los fariseos y los escribas están un poquito tímidos de ir directamente y lanzar el dedo acusador sobre Jesús, y lo hacen sobre sus discípulos. Y Jesús es el que responde. Allá en Lucas capítulo 5, los versos 27 al 32, Jesús les responde en los versos 31 y 32 de la siguiente manera. Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjese que Jesús va directamente al punto. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y en ese caso, Jesús es un médico, ¿verdad? Es un médico espiritual. Es el que sana toda dolencia en nuestra vida, ¿verdad? Así que Él está diciendo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y obviamente, desde la óptica del evangelista Lucas, que es un médico, esto era algo extraordinario, esto era algo para escribirlo, esto era algo para que estuviera ahí en su evangelio, en el capítulo 5. Y Jesús añade, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y usted dirá, bueno, pero ¿quién es pecador? ¿Quién es un pecador? Pues mire, pecador es todo aquel y aquella que se desvía de la voluntad de Dios y que no hacemos la voluntad de Dios como corresponde. Pero también pecador es aquel y aquella que se reconoce como pecador y que necesita arrepentimiento de sus acciones negativas, de sus acciones que distan de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios. Así que Jesús le está diciendo, todo aquel y aquella que se reconozca como pecador, como que está distante de la voluntad de Dios, esa es que necesita la intervención de mi presencia, de mi palabra, de la gracia que viene a través de mí para que sean salvados, justificados y que sean restaurados al lugar que le corresponde. Como les dije ahorita, estos fariseos y estos escribas están atacando a Jesús porque recibe a los publicanos y a los pecadores, y más aún porque los recibe y se sienta con ellos a la mesa. Sentarse a la mesa es una de las más claras señales de hospitalidad, de bienvenida y de aceptación. Fíjense lo que yo acabo de decir, que sentarse a la mesa, a cualquier mesa, es la mayor señal de hospitalidad, de bienvenida y de aceptación. Usted no invita a todo el mundo a comer a su casa. Usted invita a la gente que usted quiere ser hospitalaria con ellos. Usted le da la bienvenida a esa gente y tiene aceptación. Hay muchos lugares de mis hermanos y hermanas, en muchos hogares, que yo he sentido esa hospitalidad, esa bienvenida y esa aceptación. Y sentarse a la mesa desde compartir un café, que para mí es lo más excelente y maravilloso que usted puede compartir conmigo. Un buen café negro, sin azúcar y sin leche, para mí es lo más maravilloso que puede haber en este mundo. Hasta compartir una comida, compartir un postre, compartir la amistad. Mire, la bienvenida, la hospitalidad y la aceptación. Piense que alguien le rechaza a usted, no le va a recibir en su mesa, no le va a dar esa bienvenida, esa hospitalidad, no va a haber ese proceso de aceptación. Pero en Cristo, qué maravillosa noticia, que no importa si usted es pecador o pecadora, el Señor está dispuesto a sentarse en la mesa, a brindar hospitalidad, a brindar bienvenida, a brindar aceptación. Y estos tres elementos van de parte y parte, del que recibe y del que llega. Porque el que recibe puede dar la bienvenida y el que llega puede sentirse que no es bienvenido. Así que es de parte y parte. Sentarse a la mesa es una acción simple y sencilla, pero con implicaciones profundas. Sentarse a la mesa es, y lo voy a volver a repetir, una acción sencilla, simple, pero tiene implicaciones profundas. Yo recuerdo que yo pasé mi niñez con mi abuela Rosa, donde en su casa todo el mundo se podía sentar a la mesa, todo el mundo era bienvenido. Desde las 5 de la mañana estaba preparando café con pan y mantequilla, y todo el que pasaba podía ir a su casa
a tomar café y comer el pan con la mantequilla. Al mediodía hacía almuerzo y en la tarde hacía cena. Y ella prácticamente vivía sola, pero todos los días cocinaba para más de 15 y 20 personas. Porque para ella era un placer poder servir a la gente, recibirlos, darle la bienvenida y aceptarles en la mesa, en lo íntimo de su hogar. Así que sentarse a la mesa con Jesús es una acción simple, es una acción sencilla, pero que tiene implicaciones profundas. Ante tanto menosprecio por parte de los fariseos y de los escribas, Jesús comienza a ofrecer una maravillosa, grande y extraordinaria enseñanza. Este capítulo 15 de Lucas es una joya de enseñanza de parte de Jesús en medio de la adversidad, en medio de la crítica, en medio del señalamiento. Jesús prefiere tener ese proceso de hospitalidad, de bienvenida y de aceptación, a lanzar el dedo de la crítica sobre los pecadores y los publicanos. Es mejor recibirles, aceptarles y ser hospitalarios con aquellos que tienen necesidad que lanzar el juicio y el menosprecio. Y yo creo que esa es una de las más grandes y poderosas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de una sencilla pero profunda enseñanza a través de las parábolas. Jesús es espectacular enseñando. Por algo es el maestro. Pero tenía una forma tan particular de, en lugar de lanzarse a defender su ministerio o de lanzarse a defender sus acciones, Jesús se lanzaba a enseñar al que estaba equivocado para que pudiera tener un mejor margen o una mejor capacidad de poder aprender lo que es el reino, de aprender lo que es el amor de Dios. Y estas tres parábolas, que es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que tenemos en Lucas 15, se le conoce como un tríptico. Y es que es una respuesta con tres ilustraciones. Sí, yo sé que usted está diciendo que dijo la pastora tríptico. Tríptico. Es un tríptico, pero no es importante que usted se aprenda esa palabra. Lo más importante es que usted reciba la enseñanza. Amén. Así que Jesús va en una respuesta con tres ilustraciones para dar una sola respuesta. En 30 versos, Jesús da una respuesta. Lo pensé porque el capítulo llega hasta el verso 32. En 30 versos, Jesús ofrece una respuesta a aquella expresión de menosprecio de los fariseos y de los escribas acerca de los publicanos y los pecadores, por lo que Jesús estaba y se sentaba a la mesa. La primera respuesta dice así, que es la parábola de la oveja perdida. Y esa primera respuesta, para aquellos que ya se les olvidó, la voy a volver a leer, ¿verdad? Dice aquí: entonces Jesús les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se le pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa se reúne con sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo. Amén. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjense que Jesús
toca una fibra importante porque las ovejas eran un animal bien importante en medio de la comunidad judía, ¿verdad? En medio de aquel pueblo. Las ovejas eran ese animal simbólico de lo que, porque hasta el mismo Jesús es comparado, ¿verdad?, con un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las ovejas eran parte fundamental y sustancial del contexto donde Jesús estaba llevando a cabo su ministerio público. Jesús también se compara con el buen pastor, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Así que la oveja, la figura de la oveja tiene mucha importancia dentro del contexto. Y Jesús apunta a 3 elementos fundamentales de aquella época. Número 1, la oveja. En segundo lugar, una moneda. Y en tercer lugar, un hijo. Para dar una sola respuesta. El pastor de esta parábola, del pastor que tiene 100 ovejas y que ha perdido una, que llega con 99, el pastor es una clara referencia a que es Jesús como el gran pastor de las ovejas. Las ovejas de las cuales está hablando en esa parábola se refiere a la humanidad, a los seres humanos, a la humanidad. Las 100 ovejas, dice que hay 100 ovejas y que una se perdió. Mire, cuando usted está haciendo un análisis, un pastor que va por todos esos campos, por ese desierto, hasta llegar a ese lugar para alimentar a sus ovejas, ¿verdad? Que iban por todos los caminos buscando el alimento de las ovejas. Mire, llevar 100 ovejas, 100. Eso es una experiencia tremenda. Yo no sé si usted ha visto cuando van pastando con esas ovejas, ¿verdad? Por algunas imágenes que hemos visto de estos lugares donde se crían las ovejas. Que se pierda una, pues usted puede decir, mira, si de 100 se perdió una, pues no es nada, porque pudo transitar todo eso y solamente perder una oveja. Estadísticamente, a lo mejor eso no está mal. A lo mejor para usted no está mal que se perdió una oveja. Pero para el gran pastor de las ovejas, para Jesucristo, nuestro pastor, es importantísimo que si una sola oveja se pierde, hay que buscarla, que hay que ir tras ella. Para el pastor, todas y cada una de las ovejas son importantes, desde la número 1 hasta la 100. Todas las ovejas son importantes. No solamente era importante Israel como nación, como pueblo de Dios, para Cristo. Toda la humanidad es importante, no solamente aquellos que habían nacido dentro del contexto del pueblo de Israel, sino aquellos que también necesitaban el acompañamiento, la gracia, la misericordia y la bendición de Dios en medio de sus vidas. El pastor de esta parábola dice que deja 100 ovejas. Aquí dice que las deja en el desierto. Y usted puede decir, Dios mío, pero ¿cómo es que se le ocurre ir a buscar una oveja y dejar 99 al garete en el desierto? Pues mire, yo le voy a quitar esa imagen, porque no se trata de eso tampoco. Se trata de que cuando se trasladaban los pastores con los rebaños y cruzaban el desierto y llegaban a esos lugares de esos pastos, ellos preparaban un redil, un pequeño lugar, ¿verdad? Con una verja, y ahí en ese redil guardaban a ese remanente, a esas ovejas, ¿verdad?, que le acompañaban. Así que no es como que estas ovejas se quedaron al garete en el desierto y el pastor se volvió loco, dejó 99 y se fue en busca de una, abandonando 99. El Señor, y esto tenemos que tenerlo claro, mi amado hermano y mi amada hermana, el Señor jamás con letra mayúscula, en bold y subrayado, jamás abandona a sus hijos y a sus hijas. El Señor jamás de los jamases va a abandonar a su pueblo. El Señor ama a su pueblo y jamás abandonará a su pueblo. Su amor es tan grande
que aun cuando había terminado el recorrido con el rebaño y se percata que le falta una oveja, porque ¿cómo usted cree que iba a percatarse que le faltaba una oveja? Si no era cuando las entrara al redil que las iba contando una a una. Y ahí es que se percata que falta una oveja. Una oveja falta. Las contó cuando entraron al redil y se dio cuenta que faltaba una. Y dice que dejó esas ahí en el redil y se fue tras la que se había perdido. Tras la que se había perdido. Se va en búsqueda de esa oveja hasta que la encuentra. Es perseverante y es insistente. Ni usted ni yo buscamos a Dios. Dios siempre nos busca a nosotros. Dios siempre está en búsqueda de sus hijos y de sus hijas. Dios siempre está en búsqueda de la humanidad, porque el objetivo de Dios es encontrar a sus hijos y a sus hijas y darles salvación. Alabado sea su nombre. Mire lo que pasa aquí cuando Él encuentra a su oveja. Dice que la pone sobre sus hombros. Qué bueno es el Señor. Fíjese que la oveja se perdió. Probablemente pasó tantas dificultades en la soledad, tanto dolor, tanta tristeza. A lo mejor la pobre oveja estaba allí perdida pensando, no me van a venir a buscar, nadie se va a acordar de mí. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Pero Jesús siempre, siempre va en búsqueda de aquel y aquella que se ha perdido. Y dice que la puso sobre sus hombros. La actitud del pastor es extraordinaria, porque dice que gozoso la pone sobre sus hombros. Y llega a la casa y reúne a sus amigos y a sus vecinos y les dice, hagan fiesta, celebren y gócesen conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Hay que hacer una fiesta, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Y yo quiero explicar algo de esa acción del buen pastor de cuando consigue esa oveja y la carga sobre sus hombros. Hay una simbología en la vestimenta del sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote del pueblo de Israel era el que hacía los sacrificios. Y Jesús es el Cordero y al mismo tiempo es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote usaba un efod, que es como un delantal, ¿verdad? Un efod que tenía unos ornamentos en la túnica. Y en las hombreras de ese efod tenía piedras adheridas que tenían los nombres grabados de las 12 tribus de Israel. 6 nombres a cada lado. Y cuando el sumo sacerdote se colocaba el efod y se colocaba, ¿verdad?, esa simbología, de esa manera, simbólicamente, estaba representado todo el pueblo de Israel en aquellos nombres de las 12 tribus. Porque Dios quiere a su pueblo completo. No solamente una parte, Dios quiere a todo su pueblo. Al llevar ese pastor la oveja perdida sobre su hombro, ¿verdad?, que la tomó sobre los hombros, era símbolo de fortaleza y de protección. Y Jesús vino para que nosotros pudiéramos entender de manera extraordinaria que Él es nuestro buen y fiel pastor. El pastor que nos lleva sobre los hombros. El pastor que tiene cuidado y protección amorosa sobre nuestra vida. La respuesta a la crítica, a la murmuración, al bochinche, al chisme que habían formado los fariseos y los publicanos, miren, es extraordinaria. Y yo quiero decirles a ustedes, mis amados hermanos y hermanas, que Jesús siempre sale y saldrá en búsqueda
de las ovejas perdidas hasta encontrarlas. Jesús siempre salió, sale y saldrá en búsqueda de sus ovejas perdidas hasta encontrarlas. Y cuando nos encuentra, hace fiesta y celebra con gozo, como un magno acontecimiento. Esta oveja estaba perdida, pero la he hallado. Por lo tanto, hago fiesta. Y fíjese lo que añade. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El Señor siempre saldrá en búsqueda de los pecadores y las pecadoras, pues siempre han sido su objetivo de amor y de gracia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué le está diciendo a los fariseos y a los escribas? ¿Qué le está diciendo? Yo voy a seguir recibiendo, aceptando, sentarme a la mesa y compartir con los publicanos y los pecadores hasta que haya arrepentimiento en ellos, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Porque si ya están arrepentidos, pues no necesitan arrepentimiento. Pero cuando alguien pasa por ese proceso de transformación, por ese proceso de arrepentimiento, hay gozo, hay celebración y hay alegría en el cielo. La segunda parábola del tríptico es la parábola de la moneda perdida. En Lucas 15, del 8 al 10, lo voy a volver a leer porque sé que ya se les olvidó. Y dice en la segunda ilustración: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y a sus vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La segunda ilustración de este tríptico, o la segunda ilustración, ¿verdad?, de estas tres ilustraciones que el Señor utiliza para responder la inquietud, el señalamiento, el chisme y el berrinche que han formado los fariseos y los escribas, porque Jesús recibe a los publicanos y se sienta a la mesa a comer con los pecadores. Es la parábola de la moneda perdida, y quizás para usted eso no tiene mucho significado, pero yo creo que en esta noche usted le va a encontrar un poquito más. Esta moneda perdida, ¿verdad?, se trata, y lo dice ahí, se le conoce como un dracma, y ese nombre es griego. Era una moneda de plata, una moneda del mundo griego, una moneda de plata. Y la dracma solo se menciona en toda la Biblia en este trozo que hemos leído, ¿verdad? Específicamente aquí en el verso 8. En todo el Nuevo Testamento, donde único aparece la palabra dracma, esa moneda, dracma, que es una moneda de plata, es aquí en ese verso 8 de Lucas 15. Y esa dracma equivalía aproximadamente al trabajo de un día, lo que en otro escenario se llama un denario, el trabajo de un día. Así que imagine usted el trabajo de un día, que se ha perdido ese dinero del trabajo de un día. Pero para que usted pueda tener una imaginación un poco más amplia y tener un mayor entendimiento de por qué es que Jesús responde de esta manera, es que para una mujer casada de aquella época se colocaban esas 10 dracmas en una hilera de monedas que formaban una cabecera.
y se indicaba con eso que la mujer era casada. Es lo que quizás para nosotros hoy es un anillo de bodas que tiene diamantes, ¿ok? Para que nosotros podamos comprender mejor, era el equivalente a perder una de las piedras del anillo de bodas. Así que usted sabe que si un anillo de bodas pierde una de sus piedras, no se ve bien, no está completo. Algo pasa. Así que aquí no es el pastor el que busca la moneda. Aquí es la mujer la que busca la moneda. Dice que prende una luz, enciende una luz de una lámpara y comienza a barrer como una demente, desquiciada, buscando por todos lados, buscando a ver cómo puede encontrar esa dracma. Y esta mujer, en la primera es el pastor el que busca la oveja. Ahora aquí es una mujer y es símbolo de la obra del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo es mujer. Yo no estoy diciendo eso. Que la acción de la mujer, la acción de lo que está haciendo la mujer de encender la lámpara y barrer y buscar y buscar y buscar, es símbolo de la obra del Espíritu Santo. Quien sea santo es el que se asegura que estén presentes en las bodas cada uno de los que pertenecen al novio. Y ustedes saben que hay una alegoría, una comparación de la iglesia como la esposa del Cordero, como la novia de Jesucristo. Así que esa mujer representa el Espíritu Santo buscando todos los que le pertenecen al cuerpo que forma la novia, la esposa del Cordero. Cada persona es valiosa para Cristo. Cada persona tiene un valor particular para el Señor. Y que estén todos reunidos en las bodas. Y que estén todos los elementos reunidos en las bodas. Es importante para cuando este acontecimiento ocurra. Igualmente, dice al terminar esa parábola: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea que hay gozo por aquellos que no han completado el proceso, pero cuando lo completan hay un gozo extraordinario y una celebración maravillosa. Así que Jesús está respondiendo a aquel ataque abierto de los fariseos y de los escribas. Y hoy vamos a llegar hasta aquí. La semana próxima vamos a continuar entonces con la parábola del hijo perdido para hacer nuestras conclusiones finales. Pero yo quiero decirles algo, que no importa la murmuración de los fariseos y de los escribas, Jesús siguió insistiendo a través de la Trinidad. El Hijo, que es fiel y buen pastor, ha de buscar hasta el último rincón las ovejas perdidas, y habrá gozo en el cielo por cada pecador que se arrepienta. Que el Espíritu Santo seguirá iluminando y seguirá buscando hasta que la iglesia esté completa para la celebración con Cristo. Y ciertamente los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Por eso Jesús vino para alcanzar cada una de nuestras vidas. Hoy vamos a dejarlo hasta aquí y la semana próxima vamos a continuar con esta enseñanza de Jesús a través de la parábola del hijo pródigo, para poder así concluir con este tríptico en respuesta a la crítica, a la murmuración de los fariseos y de los escribas de por qué Jesús aceptaba, daba la bienvenida, tenía hospitalidad en medio de aquellos que eran publicanos y que eran pecadores. En esta hora vamos a orar al Señor para que siga iluminando nuestro espíritu y nuestro corazón y abra nuestro entendimiento para que podamos seguir llevando su palabra y buscando las ovejas que se han perdido, las monedas que se han perdido, para que el cuerpo de Cristo esté completo a través de la iglesia y podamos seguir celebrando y que siga habiendo gozo en el cielo por cada pecador y por cada pecadora que se arrepiente. Oramos en esta hora, clamamos al Señor en esta hora por todos y cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra.
tu palabra que nos ilumina, tu palabra que nos inspira, tu palabra que a través de la enseñanza sencilla nos deja ver grandes cosas en medio de nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que de manera extraordinaria sigas hablando a nuestros corazones, que sigas trabajando a través de tu Espíritu en cada uno y cada una de nosotras. Te pedimos, Dios, en esta hora, por nuestros hermanos y hermanas que necesitan la oración. Mira a mi hermana Blanca en su proceso de recuperación, luego de su cirugía, en su proceso, Señor, de terapia, Señor, que está recibiendo en esta hora. Asimismo sé con mi hermana Alexandra López, que fue intervenida en el día de hoy. Pon tu mano de salud, Señor, levántala y restáurala con tu poder. Por cada paciente de COVID oramos en esta hora para que tú les sigas levantando con tu poder y con tu gracia y que sigan viendo tu mano de amor, Señor, tu mano de bendición. Padre, gracias te damos en esta hora por todas las cosas que has hecho por nuestras vidas, pero sobre todo, Señor, te agradecemos que insistieras en buscarnos, Señor, que nos llevaras en tus hombros, Señor, y que celebraras la bendición de nuestro arrepentimiento y de nuestra transformación. Por ser nuestro fiel y buen pastor, te agradecemos, Señor, por tu insistencia de buscarnos. Te agradecemos, Señor, y por derramar tu gracia, tu poder, tu misericordia en medio de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. En esta hora te agradecemos este momento, te agradecemos este estudio, esta cercanía a tu palabra y te pedimos, Señor, que sigas susurrando a nuestro oído de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos, Señor, que nos despidas con tu paz y con tu amor, con tu bendición maravillosa, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos y hermanas, les esperamos el próximo jueves, este próximo jueves a las 7 de la noche, en nuestro tiempo de oración, en nuestro refrigerio espiritual. Prepare sus peticiones, envíenos sus peticiones con tiempo para poder levantar este clamor al Señor. También les esperamos este próximo viernes en nuestro programa radial en WBJP 1110 AM, Radio Caguas, en este encuentro de esperanza en medio del programa Viva la Mañana junto al doctor Jorge Rodríguez. Y también el próximo domingo a las 11 de la mañana en la transmisión de nuestro culto en vivo desde nuestro templo para cada uno y cada una de ustedes, pero para la gloria y la honra de nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y que en esta noche puedan tener un excelente descanso. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Que Dios te bendiga.